Ya pongo a grabar y Okay. es absolutamente todo tuyo. ¿Estamos? ¿Ahí ven? ¿Está cargando? Sí. Quiero decirte una cosa. Amo profundamente la foto que elegiste para la portada Gracias. de la monografía. Me parece que es tan buena. O sea, cuando logran una foto de esas características que sintetiza perfectamente lo que uno Sí, me quiere. gustó mucho. Ah, qué buena foto. En la carátula encima la puse enorme la imagen, Sí, 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 pero porque aparte, sí, me gustó no, mucho. sí, me parece fantástico. Bien, me callo y ya es absolutamente tuyo esto. ¿Estamos? Bueno, sean todos bienvenidos entonces a la presentación de mi monografía, la cual se titula Redes sociales, la droga del siglo XXI. Se presenta como trabajo, como objetivo de dicho trabajo monográfico, comprobar si el uso excesivo de redes sociales puede ser considerado algo tan dañino como el uso del alcohol y del tabaco. Para ello se analizarán los siguientes contenidos: los aspectos neurológicos, analizando el sistema dopaminérgico y los distintos mecanismos de aprendizaje; los aspectos psicológicos, buscando los motivos del consumo; las redes sociales y sus efectos en la salud mental; y por último, el capitalismo, respondiendo cómo ganan dinero las empresas detrás de las redes sociales. Para el primero hay que comprender cómo se originó el Internet, que en los 60 empezó en Los Ángeles como una conexión entre distintas computadoras de diferentes universidades de la zona. Desde ese momento hasta la actualidad ha tenido cambios impresionantes, uno de ellos impulsado por Mark Zuckerberg, que en 2004 inventó la famosa compañía llamada Facebook. Es la red social más popular y más descargada de todo el mundo. Fue la que situó las bases para el resto de las redes sociales, donde las personas tienen acceso a información, tienen acceso a compartir información que ellos hayan creado, pueden crear su propio contenido, pueden comunicarse con otras personas, pueden seguir artistas, pueden hacer un montón de cosas dentro de estas plataformas. Esto puede parecer algo muy positivo hasta que se empieza a tener en cuenta lo que se considera como la adicción a las redes sociales o el uso desproporcionado de estas aplicaciones. Esto es lo que se va a investigar en el resto de la monografía. Dentro de las redes sociales más utilizadas se encuentra Instagram, que según una encuesta realizada a 447 adolescentes argentinos contemporáneos de clase media, es la más utilizada. El 100% de los encuestados reportó utilizarla. En segundo puesto se encuentra TikTok, con casi el 93% de los usuarios. En tercer puesto Twitter, con el 85% de los usuarios. Y vale mencionar que Instagram y Facebook son compañías que tienen el mismo dueño, ya que Facebook compró en 2012 a Instagram. Se comienza entonces con la primera de las temáticas de la monografía, ya que se comprende que para entender cómo las redes sociales y el alcohol y el tabaco afectan al cuerpo, primero hay que comprender cómo estas afectan al cerebro. El cerebro es el principal órgano del sistema nervioso, se conoce como el motor del cuerpo. Dentro de él hay dos zonas que son muy importantes, que son la del núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Son las dos principales zonas dopaminérgicas del cerebro. ¿Qué es la dopamina? Se estarán preguntando ustedes. Es lo que se conoce como, entre comillas, la hormona del placer, y es la que se encarga de liberarse en los momentos en los que la persona está siendo, está siendo como afectada, perdón, por un estímulo que el cerebro considera como positivo. Dentro de los estímulos positivos se encuentran el comer, el tener relaciones sexuales, tener relaciones sociales. Entonces, básicamente la dopamina, cuando se libera, se encarga de decirle al cerebro: esto es un comportamiento que es esencial para nuestra supervivencia y por ende tenemos que repetirlo. Es como lo que se encarga del sistema de aprendizaje del cerebro. Primero vamos a comenzar analizando el caso del alcohol, que afecta al cerebro de una forma muy similar que la comida, mediante estímulos específicos del gusto. La problemática del alcohol es que la misma cantidad de dopamina se libera por veces repetidos el estímulo, lo que significa que en el caso de las personas con alcoholismo, el hecho de consumir alcohol puede llegar a superar
la voluntad de la persona de llevar a cabo los reforzadores convencionales, que son los que mencioné anteriormente, las relaciones sociales, las relaciones sexuales, la comida. Entonces gana mucha importancia la consumición de esta sustancia por su efecto directo en el cerebro en la zona del núcleo accumbens. Además se tiene en cuenta el fuerte incentivo que ganan lo que vendrían a ser también los estímulos visuales, como el avistamiento de un bar o de una bebida que le gusta a la persona. Por otro lado, el cigarrillo, que funciona de una forma totalmente distinta al alcohol. Cada cigarrillo se estima que contiene aproximadamente 15 miligramos de nicotina, sustancia altamente adictiva. La nicotina tiene su efecto en el cerebro mediante los receptores colinérgicos nicotínicos. Lo que pasa es que cada cerebro, cada persona tiene un nivel, mientras que no fume, tiene un nivel estándar de receptores colinérgicos nicotínicos que el cuerpo solo puede mantener. La problemática es cuando se comienza a fumar, el número de receptores colinérgicos nicotínicos aumenta, y lo que ocurre es que cuando la persona no tiene nicotina en su cuerpo, vea una desactivación desproporcionada, digamos, de estos receptores colinérgicos nicotínicos y produzca en la persona sentimientos de irritabilidad, inestabilidad, nerviosismo. Esto genera lo que se conoce claramente como los síndromes de dependencia y de abstinencia, que se presentan cuando la persona no está expuesta a esta sustancia. Por eso también se dice que el primer cigarrillo del día, entre comillas, medica al fumador, ya que después de una noche de no haber fumado y de alta actividad en estos receptores, el primer cigarrillo como que calma, digamos, esto y hace que se vuelva a la normalidad de los niveles de nicotina que el fumador terminó aceptando. Luego se analiza el caso de las redes sociales, que, bueno, como todos ya sabemos, en realidad es más como si fuese una adicción o algo que nos atraviesa de forma de comportamiento, y no tanto como una sustancia y cómo esta afecta al cerebro. Se ven entonces que las redes sociales toman provecho, entre comillas, de distintos mecanismos. Primero utilizan lo que se conoce como la predictibilidad del estímulo, que es lo que se ve en el cuadro que está hacia la derecha, perdón. Como podemos ver, por ejemplo, si una persona juega a los típicos juegos de casino, los juegos de tragamonedas en los que tenés 3 slots, digamos, girás una palanca y tenés una respuesta de si ganaste dinero o no. Bueno, las redes sociales tienen en cuenta esto, ya que ese momento en el que uno espera al tirar la palanca genera dopamina en la persona, y dependiendo de cuán predecible es el estímulo o no, va a depender la cantidad de dopamina liberada en el cerebro. Bueno, esa es una de las cosas que utilizan las redes sociales, y por otro lado utilizan los conceptos de refuerzos negativos y positivos. Un psicólogo, B.F. Skinner, en los años 30 realizaba experimentos en ratas en pequeñas jaulas de 20 centímetros prácticamente, un lugar muy pequeño para el animal, y tenían una palanca, la cual cada vez que apretaban recibían comida. Entonces aprendían mediante refuerzos positivos, que sería el refuerzo positivo sería comer, que debían bajar esta palanca. Bueno, las redes sociales utilizan estos dos conceptos dopaminérgicos en sus plataformas en una base diaria, por ejemplo. Las redes sociales, la gran mayoría de redes sociales tienen lo que se conoce como centro de notificaciones. Cuando una persona se une a las redes sociales, es invitada a conectarse con sus amigos, a comenzar a seguir a distintas páginas, a meterse en grupos. Entonces, mientras más acciones tenga una persona dentro de esta red social, más notificaciones va a recibir. Las notificaciones generan en el cerebro un gran golpe de dopamina muy similar al de tener una interacción social. Entonces, cuando la persona compare el bajo costo de chequear sus teléfonos con el golpe de dopamina que recibe al recibir una notificación, va a terminar chequeando su teléfono cada vez que pueda. Instagram, por otro lado, utiliza el concepto de predictibilidad del estímulo con su sistema de notificaciones en cuanto a lo que vendría a ser una publicación. Por ejemplo, cuando alguien hace una publicación, se dice que espera una cierta cantidad de respuestas, ¿no? Una cierta cantidad de likes, una cierta cantidad de comentarios, porque tiene una plataforma dentro de esta aplicación con la que se relaciona.
Entonces, Instagram utiliza esto y decide guardar cierta cantidad de likes para mandarlos todos de golpe en un rato después. Lo que hace es que, como se ve en el cuadro, genere un error negativo de predicción que genera menos dopamina porque uno espera el golpe y no lo recibe, pero cuando se genera una bajada y luego una subida, el golpe es aún mayor. Acá se puede ver este ciclo del que hablo de las redes sociales. Uno utiliza las redes sociales, lleva a cabo una acción, espera una reacción, recibe la dopamina, la recompensa, y cuando vuelve a buscar la dopamina, vuelve a las redes sociales. Después se analizan, digamos, las principales características del consumo problemático, del uso problemático de sustancias. Se ve en estas tres cosas, estas mismas características. Primero, se ve el aumento de su importancia, donde la persona comienza a darle más importancia a esta acción. Luego se tiene en cuenta este momento como de, entre comillas, high o de euforia, que ocurre cuando, por ejemplo, una persona consume un cigarrillo y siente como este boom de dopamina o recibe notificaciones. Luego se genera la tolerancia, que ocurre cuando la persona necesita cada vez exponerse a más cantidad del estímulo para llegar a este mismo efecto. Luego el síndrome de abstinencia, que aparece cuando el usuario se siente como incomodado por el hecho de no tener acceso a este comportamiento. Luego el conflicto, que ocurre cuando la persona es confrontada por sus seres queridos, tal vez por su uso excesivo de esta sustancia. Y por último, la recaída, que ocurre cuando la persona decide dejar de utilizar esto, pero por distintos motivos termina volviendo a caer en sus hábitos pasados negativos. A pesar de que haya una gran concientización alrededor de las distintas enfermedades que pueden causar el alcoholismo y el tabaquismo, como puede ser mismo el alcoholismo, la cirrosis hepática, distintos cánceres, distintas enfermedades cardiovasculares, la violencia, distintos accidentes de tránsito, entre otras enfermedades que vienen con el tabaquismo y el alcoholismo, se estima que el 70% de los adolescentes han probado alguna vez en su vida el cigarrillo y el alcohol, con una edad de inicio promedio entre 13 y 14 años. Esto puede atribuirse a muchas causas, pero dentro de ellas se encuentra de la influencia social, que ocurre cuando el adolescente se siente influenciado por sus compañeros o por sus amigos, y por ende, en búsqueda de la aceptación social, termina utilizando estas sustancias. Dentro de otra de los motivos del consumo se encuentra el de la experiencia Rat Park. Bruce Alexander fue un psicólogo canadiense que que realizó estos estudios en los años 60. Él ponía en duda un estudio que hablaba y analizaba el hecho de que las ratas eran afines a la morfina. Se llegaba a esta conclusión mediante la colocación de las ratas en las pequeñas cajas que podemos ver ahí, que son las que ya mencioné anteriormente, donde la rata tenía dos opciones: o tomar agua sola o tomar agua rebajada en morfina, rebajada en agua. Entonces Bruce Alexander cuestiona esta conclusión y decide repetir este experimento, pero en una situación muchísimo más real, digamos, para lo que vendrían a ser estos pequeños animales. Crea entonces lo que se conoce como Rat Park, que es ese parque que se puede ver en la imagen de abajo, donde las ratas tenían acceso a juegos, tenían acceso a escondites, tenían acceso a socialización, a sexo, a todo lo que quisiesen, y además esas mismas dos botellas, una con agua y otra rebajada de morfina rebajada con agua. Llega a la conclusión entonces de que las ratas no consumían lo que viene a ser la morfina por el hecho de ser afines a ella, sino por el hecho de un escape de su realidad. Como se puede ver acá en el cuadro, la consumición de morfina de las ratas sociales estaba muy baja, es la de la línea punteada, y la consumición de morfina de las ratas en aislamiento es la de la línea continuada. Dice en uno de sus artículos: rápidamente notamos que los experimentos de las Skinner's Box no probaban que la morfina era resistible para las ratas, sino que la gran parte del consumo de las ratas aisladas en estas jaulas venía como respuesta al aislamiento en sí.
Se comprende entonces que es como otro de los motivos del consumo puede ser el escape de la realidad cuando la persona, por ejemplo, no puede lidiar con cosas de su vida con las que no está conforme. Esto me lleva a analizar a las redes sociales. Se estima aproximadamente que 300 millones de personas alrededor del mundo sufren de depresión, enfermedad altamente relacionada con el suicidio, ya que aumenta bastante lo que vienen a ser la mayoría de las personas que se suicidan padecen de depresión, es algo que se relaciona. El suicidio, además, es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años, grupo etario también que es el más asociado con el uso de las redes sociales. Se plantea entonces distintas causas que podrían llegar a aumentar los síntomas de depresión, como por ejemplo puede ser dentro de las redes sociales los distintos malentendidos o impresiones incorrectas que puede tener la persona del otro. De hecho, el 70% de los adolescentes reportaron que las redes sociales afectan su autoestima, según la encuesta realizada a 447 adolescentes argentinos contemporáneos de clase media. Se destacan algunas de las respuestas dentro de la pregunta ¿de qué forma crees que las redes sociales afectan tu autoestima? A veces siento que me hacen compararme con otros, no solo en lo referido a la belleza, sino también en lo personal. Llego a pensar que no tengo suficiente personalidad o que no sé quién soy. Al mismo tiempo siento que tengo que ser atractiva y me da miedo no serlo, no encajar, no gustar. En TikTok me doy cuenta de que todos son más graciosos que yo, y en Instagram me doy cuenta de que todos son más lindos que yo. Los estereotipos están muy marcados, sobre todo en Instagram, aunque estoy consciente de que muchos de los cuerpos que se ven en redes sociales están editados, me sigue afectando no verme como ellos. Se puede ver, la mayoría de las respuestas giraban en torno a esas ideas. Yo destaqué esas tres porque me parecieron las que resumían mejor la idea. De hecho, hubo una sola persona que contestó esto a la pregunta anterior, contestó antes me afectaba y era una de las razones de mi anorexia, mostrando como si fuese un problema aún más serio a lo presentado. De hecho, el 30% de los adolescentes porteños presentan algún tipo de trastorno alimenticio según la Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia. Entonces se puede generar una relación entre el uso de redes sociales y mayores niveles de disforia corporal, no solo desde el punto de vista de la delgadez hegemónica, sino también desde el punto de vista de la musculatura masculina. Por otro lado, se presenta la idea del miedo a ser dejado de lado, idea que viene a partir del pensamiento de que otros pueden estar teniendo experiencias de la que uno no forma parte. De hecho, al preguntar si sentís que tu vida cambiaría si no tuvieses redes sociales, ¿crees que te sentirías dejado de lado? A pesar de que muchas de las respuestas variaban, hubo personas que contestaron que no serían afectadas para nada por este cambio, hubo otras personas que contestaron que hoy en día, si no tenés Instagram, no sos nadie, literalmente. Se veían como dos respuestas más que nada que eran las más comunes. Primero se encontraban las respuestas que veían los aspectos negativos de dejar de utilizar las redes sociales, con respuestas como me sentiría fuera del contexto social actual de mi edad, me perdería muchas cosas que pasan a través de las redes sociales, no tendría acceso a la información que tengo ahora, me sentiría desinformada en algunos aspectos, bromas o juegos entre amigos, más que nada socialmente sería un poco incómodo no saber o no estar informada de lo que puedan estar hablando. Por otro lado, se encontraban respuestas que veían los aspectos positivos de dejar de utilizar las redes sociales. Sí, cambiaría para bien, viviría más en el momento y serían mejor y menos tóxicas las relaciones. Creo que sería mejor no tenerlas, en gran parte porque, a mi parecer, a todos nos causa ansiedad en cierto punto o nos hace cuestionarnos el tener que ser como los demás, tener un perfil de X manera para destacar, tal vez. A mí personalmente me dejaría un poco más tranquila. Completamente, con las redes sociales se perdieron muchas cosas afectivas, sentimentales, y por último creo que haría cosas más productivas durante el día. Se puede generar esta idea entonces de que reduciendo el tiempo de uso de redes sociales se podría generar un balance entre estas dos opiniones, donde la persona pueda estar informada sobre las cosas que pasan en el día a día y además tener esos aspectos positivos como tener una vida productiva y social, etc.
De hecho, un estudio concluyó que al reducir el uso de Instagram, Facebook y Snapchat a 10 minutos por día por aplicación, se encontraban muchos efectos positivos y reducción de distintos síntomas negativos que causan las redes sociales. Entonces, me lleva a preguntarme, si mismo las personas que son afectadas por las redes sociales son conscientes de los efectos positivos que dejarlas les brindaría, ¿por qué cuesta tanto disminuir su uso? Esto me lleva a un análisis un poco más capitalista de la cuestión, porque, bueno, el 60% de los adolescentes encuestados reportaron que alguna vez no pudieron dejar de utilizar alguna red social. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, tenían que estudiar, tenían que hacer otra cosa más importante, pero se veían incapaces de soltar las redes sociales y enfocarse y concentrarse en esta cosa importante que tenían que llevar a cabo. Esto se puede relacionar tanto con el sistema dopaminérgico como con la idea de la capitalización de la atención. Muchas personas piensan que servicios como Google, Facebook, Instagram, entre otros, son gratis, pero la realidad es que no lo son. Las publicidades, los advertisers y las personas que ponen publicidades en las redes sociales son las que pagan por nuestros servicios. Esto termina en que las distintas aplicaciones terminan compitiendo por la atención del usuario. Es más, estas aplicaciones basan sus modelos de negocios en que la persona esté conectada en la pantalla, ya que el usuario, digamos, es el producto por el que los advertisers pagan a las empresas. Ustedes estarán preguntando si esto es como en la televisión, donde se ven distintos anuncios, pero no, no es así. Ya que las redes sociales tienen lo que vendría a ser una mayor complejidad y sofisticación de lo que vienen a ser sus publicidades. Cuando uno se une a una red social, tiene que firmar lo que se conocen como las políticas de privacidad y de cookies, que de hecho el 97% de los usuarios que utilizan las redes sociales no las leen. Ustedes se preguntarán, ¿qué le da a uno acceso a las redes sociales cuando se adentra en estas aplicaciones? Bueno, se le da acceso a información personal, redes y conexiones, la cantidad de uso personal, las distintas transacciones de dinero realizadas mediante la aplicación y mismo el tipo de dispositivos del que uno está realizando la conexión. Más allá de que muchas personas pueden creer que esto es una invasión a la privacidad, me lleva a preguntarme para qué le interesan a todas estas empresas todos estos datos personales de uno. La realidad es que mediante toda la información que tienen las redes sociales de cada uno de sus usuarios, logran crear lo que se conoce como perfiles de personalidades de cada una de las personas. Lo que logran es personalizar el feed, el inicio, el contenido que ve la persona y al descifrar qué son las cosas que le gustan a cada uno, pueden asegurarse de mostrar anuncios a esa persona que le vayan a ser interesantes para ella. Entonces, esto le brinda a las empresas que colocan anuncios mucha seguridad, ya que están casi 100% seguros de que las personas que generalmente están interesadas en comprar sus productos realmente van a ver sus publicidades. Esto, bueno, como ya lo mencioné, se genera a partir de algoritmos que son los que deciden, entre comillas, qué publicidades mostrarle a cada uno de sus usuarios. Entonces, si las redes sociales dependen de los advertisers, mientras más tiempo pase el usuario en las redes sociales, se le van a poder mostrar más publicidades y por ende las redes sociales van a poder ganar más dinero. De hecho, el expresidente de monetización de Facebook, al ser entrevistado para El dilema de las redes sociales, dice: veamos cómo captar toda la atención posible de esta persona. ¿Cuánto tiempo podemos lograr que gastes? ¿Cuánto de tu vida podemos hacer que nos des? Esto es algo muy importante, ya que con esto en mente llevan a cabo diferentes experimentos, como pequeños cambios en el tamaño de la letra, en los colores, en distintas funciones, con el objetivo de que la persona gaste cada vez más tiempo de su vida en estas aplicaciones y que por ende ganen ellos cada vez más dinero. Y de hecho lo logran de una forma impresionante porque según la encuesta, cada adolescente pasa aproximadamente 6 horas de su día todos los días en estas aplicaciones. Esto trae consigo otra problemática que es la idea de la polarización de la sociedad. Lo que ocurre es que al uno ser, a las redes sociales tener lo que viene a ser un perfil
tan importante lo que viene a ser la personalidad y los gustos de cada uno de sus usuarios, pueden recomendarle cosas que además se adapten a su ideología. No solamente, digamos, en cuanto a las cosas que pueden comprar o consumir, sino también ideologías políticas, ¿por qué no? De hecho, en Twitter el 70% en Twitter las fake news tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que una noticia real. Esto puede, si cae, entre comillas, en manos equivocadas, o si una persona tuviese el objetivo de manipular a la sociedad, pudiese poner distintos tipos de anuncios con el propósito de, por ejemplo, manipular puede ser hasta elecciones presidenciales. De hecho, en 2016, Facebook fue acusado de haber ayudado a Trump a ganar su política en Estados Unidos en el 2016. Por eso se entiende que deben aumentar las distintas legislaciones dentro de las redes sociales, ya que hoy en día en Argentina, por ejemplo, son nulas, lo cual es muy distinto a lo que viene a ser el alcohol y el tabaco, que están prohibidos para, por ejemplo, menores de 18 años, según la ley 24.788 y la ley 26.687, la última que además prohíbe lo que viene a ser la publicidad del consumo de dicha sustancia. Además, en el consumo de estas dos sustancias, es ilegal para menores de 18 años, cosa que no se repite en cuanto al uso de redes sociales. La gran mayoría de redes sociales pueden utilizarse a partir de los 13 años, sin embargo, según una encuesta, el 80% de los niños encuestados utilizan las redes sociales desde entre los 9 y los 11 años, y el 95% de ellos reportó tener Instagram, y el 90% de ellos reportó tener TikTok. No se sabe además cómo puede esto afectar a lo que viene a ser la psiquis de estos pequeños individuos, como ya se mencionó anteriormente, que pueden aumentar los distintos síntomas depresivos o los problemas de autoestima y de comparación con el otro, además de los problemas de grooming, cuando un adulto se hace pasar por un menor para acosarlo, o de ciberbullying cuando hay acoso entre los usuarios. Esto me lleva a concluir la presentación de mi trabajo monográfico con esta frase de Sófocles que me encantó, que dice: "Nothing vast enters the life of mortals without a curse", que en español significa "nada vasto entra en la vida de los mortales sin una maldición", que me parece aplica perfectamente a este análisis de las redes sociales, ya que es una realidad que brindan una solución a muchos de los problemas cotidianos, como ya he explicado, pero por eso no me parece que deben ser subestimados, entre comillas, los problemas negativos que traen. Se comprende también que claramente no provocan las mismas enfermedades físicas graves que sí traen el tabaquismo o el alcoholismo, pero las problemáticas que traen sí son muy serias, como las consecuencias neurológicas, considerando la activación del sistema dopaminérgico, los síntomas de dependencia, de tolerancia y de abstinencia; por otro lado, las consecuencias psicológicas, como el aumento de la baja autoestima, de los síntomas depresivos, de los trastornos alimenticios; y por último, la falta de legislación y de concientización, ya que no hay legislación que controle a estas empresas de redes sociales, y falta concientización desde los padres y las aplicaciones que aún permiten que los niños pequeños accedan a ellas. Se propone entonces cuestionar los motivos reales, personales, del uso de las redes sociales, porque ¿brinda realmente algo significativo saber qué están haciendo estas personas con las que ni siquiera se tiene una relación casual? ¿Cuántas personas se siguen en redes sociales con las que ni siquiera se tiene una relación? ¿Para qué sirven los likes y los seguidores? Se cuestiona esta idea de este ciclo rutinario del que el usuario es incapaz de salir de 6 horas diarias, y se genera este paralelismo entre los adultos o los fumadores y las personas que beben, que tienen tienen problemáticas para dejar de fumar, así como los adolescentes de hoy en día tienen dificultades para dejar de utilizar las redes sociales, porque estas están literalmente hechas para ello. Espero que les haya gustado y muchas gracias por escucharme. Muy bien, Brandy, muy clara. Bien,
No sé qué te pareció a vos, Estela, te doy siempre, cada vez que te veo en una defensa, te doy pie. ¿Te gustó? Sí, me pareció totalmente, bueno, desde la actualidad del tema me parece valiosísimo. Los Sí, disparadores de preguntas me parecieron sumamente atractivos. La estética de las diapositivas hermosas, la fluidez, la terminología casi sin muletillas o latiguillos como dijimos el otro día. Y me parece que es uno de los temas más fascinantes, porque de hecho fueron de los que más pidieron el link también los chicos de los quintos, de quinto A. Luego, como madre, me interesa muchísimo lo que investigaste. De hecho, mucho de lo que expusiste lo tengo presente. Sí, Es muy jodido también el tema de los juegos en línea y el shot, como decías vos, el loop sí, dopamínico, el ciclo, sí, sí. sí, el shot casi de heroína, que es para los niños jugar al Free Fire. Ahora, igual esto lo quiero comentar para todos, a ver si les sirve. Google ha lanzado algo que yo no sabía. Tuve que comprar un celular a mi niño porque se le rompió el con el que jugaba. Y resulta que me pregunta si lo puedo vincular a mi cuenta. ¿Y es para tu hijo o para vos? Y resulta que esto sí corta. No tiene acceso a Facebook, no tiene acceso a YouTube para adultos, es YouTube Kids. No tiene acceso a Fortnite, a Free Fire. Y me da el absoluto control a mí. Pero esto es de Google. No sé a dónde llegará. Y sin embargo, me encantó sobre todo la cantidad de preguntas que dispara la monografía. Eso es lo que me parece, un sí, ejercicio para el pensamiento, coincido con vos. además Incluso, de demostrar. Estela, una cosa que vos no sabés que es de dónde proviene tu interés. Brandy, vamos, contale a Es que Estela. yo soy, o sea, mi interés viene totalmente de que yo soy la principal adicta a las redes sociales. Labio, bueno, pero qué persona más sana, por Totalmente. favor. Total, pero igualmente qué persona, a ver, qué interesante a mí me resultó cuando lo planteó hace un tiempo atrás, que vos, a ver, que desnaturalices lo que para vos es tan natural. Porque tenés que lograr darte cuenta que en realidad, a ver, no digo no es normal, o sea, no tenemos parámetro de normalidad o no, digo, pero no es sano, diría. No sé si es tan sano No, no, o sea, no, para el nada. juego que uno tiene con las redes sociales. Yo te escuchaba a vos y en un momento voy a sincerarme como muchísimo. Hay una parte donde vos hablabas como bueno, de la dopamina y los juegos y qué sé yo, y hacías bueno, hablabas como de los juegos de azar, ¿no? O sea, en este caso yo me imaginaba, a mí me encanta el juego de azar. Yo soy un gran tipo que en algún momento me voy a encontrar en algún lugar no del bingo, aunque el bingo por el casino puede ser, sobre todo la maquinita que te da como una velocidad, esta cosa de esperar, que no, tiene que ser como rápido, o sea, y vos sabés que vas a perder, o sea, o que por lo menos hay un 99% de probabilidad de que pierdas. Eh, y Pero me- la dopamina te hace volver a te querer hace seguir volver, por lo jugando. menos, sí, yo coincido, es lo que te hace volver, y que, no sé, sí, yo me quedo con esa explicación. Incluso yo tengo un jueguito, el único jueguito instalado que tengo acá, o sea, es un jueguito mío, pero para personas de 30 años, porque es de los 90. O sea, es de dibujitos de los 90. Es un coso que tiene un momento que vos tirás como una flecha en un momento para conseguir determinados personajes. Y vos sabés que en realidad tenés una chance en 900 para conseguir el personaje, pero en el momento que tirás la flecha esa, hasta que le da para salir el personaje, estás en unos 3 segundos de euforia para ver si te tocó ese personaje. No te Sí. toca, como obviamente no me vienen tocando lo que yo estoy queriendo, y eso me llega como a ver si vuelvo después al otro día hago exactamente lo mismo. Y al otro día hago lo mismo. Y digo, qué interesante mecanismo qué perverso también, ¿no? Digo, para Re. meternos a nosotros como en esa rueda, que es un poco lo que vos decís, ¿no? Digo, cuando te toca el personaje, mira, al punto voy a sincerarme, cuando me tocan algunos personajes los que quise, saqué una captura de pantalla y se lo mandé a amigos, onda, mira que me tocó. Como la emoción de que pues, Dejando, sí. es un personaje de un dibujito, bueno, en fin. Me parece muy logrado, Brandy, la verdad que me parece un trabajo interesante. Me hace acordar en un momento a un trabajo que no tiene el mismo perfil, pero hace muchos años atrás Julia Martin lo que había hecho era un trabajo en torno al consumo de drogas. Y lo que ella se preguntaba, éramos contemporáneos, sucedía ese mismo año, por ahí ustedes eran muy chicos, Julia Martin debe tener 4 años de diferencia de ustedes, creo.
había pasado en una fiesta como medio alemana, no sé qué, había Time Warp. ¿Cómo? La Time Warp. Esa creo que fue, sí, que había habido droga y que habían muerto un par de pibes producto de sobredosis, y Lo de las pastillas, ¿puede lo de ser? las pastillas, Sí. la pastilla Superman, La creo. de Sí, Superman. sí, Exactamente, bueno, recuerdo. ella es de ese año. Me acuerdo lo que ella se preguntaba es un poco diferente el enfoque, pero lo que decía es, a ver, si vos sabes que la droga es droga y que eventualmente te hace mal, ¿qué cosas son las que influyen sobre uno al momento de consumirla sabiendo potencialmente el resultado? Entonces, es un poco jugado, bueno, con presión social, obviamente con el efecto este de la dopamina, con un montón de cosas que sacó también de una encuesta. Me parece muy interesante que obviamente no hayas reproducido eso, porque de repente lo que es alcohol o tabaco es, a ver, es como una comparación muy piola que haces. O sea, si uno piensa que en realidad las redes sociales hoy funcionan como lo que sería el alcohol, que es una droga, o el tabaco, que es una droga, o incluso la droga, las ilegales, ¿no? Digo, entonces uno, no sé, abre un poco más los ojos. Y dice, che, esto es como... Por eso el título, porque es como la comparación, digamos, de las redes sociales como literalmente una droga. Sí, sí, Porque tienen efectos muy similares en la persona. exacto, exacto, exacto. Me pareció, la verdad que me pareció logrado. Me parece que tenés un proceso como, bueno, de documentación. Son esas monografías que de repente a mí me enseñan algunas cosas. Yo en mi vida hubiese sacado que existía algo como el Rat Park. O sea, no, Lo encontré a partir de una charla TED, la verdad, y me gustó mucho la idea, Sí. entonces me pareció copado incluirlo. Sí, sí, sí. Me parece aparte que te sumó un poco, aportó a lo que vos querías estar diciendo y te aportó. Eh, por otro lado, me parece muy interesante el recorrido que hiciste. Por ahí lo perdiste en lo que es la defensa, digo, pero yo sé que está en el trabajo y de hecho te voy a preguntar en torno a eso de cabeza. Un poco lo que yo le dije, por ahí lo he dicho en otros momentos, es tu trabajo por ahí requería un par de conceptos que vos por ahí no encontrabas como una definición exacta o una definición que de repente coincidiera con lo que vos estabas diciendo y lo creaste. ¿Estamos? O sea, así como recuperaste un par de ideas de un par de autores, nada, utilizaste eso y lo tironeaste para lo que vos querías y eventualmente creaste un concepto que está buenísimo. ¿Estamos? O sea, que creen Espero un que te guste, concepto. Lucho. Sí, 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 es que estuvo, yo sé que batallaste con eso, yo sé que Adamoski te dio Sí, sí, tarea, me dio problemas. te dio problemas, pero estuvo bueno que lo lograras. Estamos, digo, me parece que en muchos aspectos es un trabajo escrito muy, muy logrado. Bien, a ver, se me ocurre pensar, a ver, si tuviese que preguntarte, podría tener como varias. Yo lo que no hice, y ahora me estoy dando cuenta, es abrir tu monografía acá, porque hay algo que te tengo que mostrar. Báncame un segundo. Chan. No, pero para sacarte la pregunta desde ahí, básicamente. Acá estás, Brandy. Pero antes de sacarte la pregunta desde ahí, fíjate, a ver, viste en la concepción, para aquel que no sabe, obviamente ahora lo vas a ver, lo que ella hace es, en algún momento se pregunta, y en realidad no sé si se lo pregunta en el trabajo, no me acuerdo, pero sí se lo preguntó en el proceso de confección, lo que ella quería trabajar es con la clase media, pero básicamente lo que ella dice es, bueno, a ver, esta lógica como de adicción a las redes sociales, no sé si se puede aplicar a todos los sectores sociales de Argentina. Lo que dice Exacto. con mucha sabiduría es, en realidad, convengamos un sector de una enorme vulnerabilidad de Argentina, nada, convengamos que no tiene acceso por ahí a celulares, entonces lo tenés como que sacar. No puedes hablar de los adolescentes De toda argentinos. la Argentina. Entonces, ella batalla un montón con la concepción, ¿no?, de clase media. O sea, ¿dónde puede encontrar una definición clara de ese concepto? De hecho, le dedico casi una página entera de la monografía a definir ese concepto, nada más. Está buenísimo que lo hayas hecho. A ver, a mí se me ocurre preguntarte, es más, tuve que anotar la pregunta ayer porque dije, no sé si me va a salir así como quiero que sea escuchada. A ver, yo te puse, siempre pensá en ese concepto de clase media que vos estás como formulando y un poco creando. Te puse, siguiendo a ver si para ahí la leo primero, a ver si tiene sentido. Sí, siguiendo el planteo de Thompson, estamos con E.P. Thompson. Y la lógica de tu trabajo, ¿se puede decir que el uso de cierta tecnología permite la conformación de identidad de clase? Y yo creo que sí, pero es algo que no termina de conformar una clase, ya que, por ejemplo, personas de, entre comillas, clase alta, con muchísimo más recursos, tienen el mismo acceso a las redes sociales que tienen las personas de clase media. Entonces sí puede
tipo encontrarse una unidad, pero no sé si lo suficientemente específica como para, digamos, conformar una clase de entre todas las personas que tienen acceso a las redes sociales. Y si Creo. lo pensáramos desde el punto de vista de no redes sociales, sino de soporte tecnológico, un soporte tecnológico, el hecho de que vos tengas una marca de algo, ¿no? Pienso, no, Sí, no estoy sí, pensando en entonces redes. sí. Sí, ¿por qué sí? O sea, ¿por qué te parece que si uno lo piensa desde el punto de vista del soporte, en este caso como de celular, ¿no? Marcas determinadas que son un poco más relevantes y más sofisticadas. Digo, ¿eso te podría dar con el paso del tiempo y siempre pensando en la lógica Thompsoniana, identidad de clase? Sí, yo creo que sí, ¿Y más que por nada qué? porque Thompson plantea esta idea de que las redes sociales en realidad se conforman por esto Las de clases, compartir. ¿Qué? las clases sociales. Creo que, Dije otra cosa, perdón. creo que dijiste las redes sociales, pero no estoy No, seguro. no, no, clases sociales quería decir. Que las clases sociales se conforman, digamos, como esta idea de compartir la cultura, compartir cosas de la vida cotidiana. Entonces, si se lleva, por ejemplo, a la idea de tener un iPhone, que es un teléfono que cuesta alrededor de $1000 en su gama más alta, por ejemplo, yo creo que sí se podría generar esta idea de misma clase social, ya que no todas las personas van a tener acceso a poder invertir $1000 con la economía de hoy en día en un iPhone. Entonces sí, Coincido, yo creo que sí, que se coincido, puede. coincido. Es básicamente el razonamiento que te estoy invitando a hacer. Sí, coincido. Si vos tenés un grupito de pertenencia, o no, digo, de repente te vas a una universidad y te das cuenta que hay un grupo cerrado, todos tienen iPhone y vos apareces con tu Motorola. Claro. No digo que eso sea determinante, obviamente la concepción de clase de Thompson es un poco más amplia y no solamente eso te lleva a decir, sí, soy una clase media o clase alta, pero sí es verdad que si a eso le sumás un montón de otras cosas, de repente en la cotidianidad uno se va dando cuenta al estilo thompsoniano que eso es una clase, ¿no? O sea, que vas Sí, es conformando. como además un reflejo, digamos, porque si tenés acceso a pagar $1000 para un teléfono, seguramente tengas acceso a gastar otra distinta cantidad de plata en otras cosas. Ropa, por ejemplo, un auto, lo que sea. Sí, coincido, estamos de acuerdo. Bien, si yo te preguntara a nivel metodológico, digo, ¿cuál es la metodología que prima en tu trabajo? O sea, ¿qué tipo de métodos Y utilizas? muchos, a ver, utilizo métodos cuantitativos, cualitativos, también métodos literarios, digamos, de lectura de textos académicos. Tengo una eh, pregunta, dentro de los que vos decís métodos cuantitativos y cualitativos, ¿cuáles serían los sí, cuantitativos en tu trabajo? y cuantitativos serían los porcentajes, digamos, por Sí. ejemplo, el 70% de personas que, etcétera. Bien, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esto que vos tenés la encuesta, básicamente, ¿no? O sea, el porcentaje que es la encuesta. ¿Por qué se diferencia ese método cuantitativo numérico de uno cualitativo? ¿Qué es lo que uno busca en un método cualitativo? Y en el método cualitativo se busca tener lo que vendría a ser la calidad, como lo dice el nombre, de la opinión de la persona. O sea, yo en realidad lo que realicé fueron encuestas, pero dentro de las encuestas estaba la oportunidad de contestar distintas preguntas. Y dentro de literalmente las 450 respuestas que recibí de cada una de las preguntas, yo decidí destacar algunas que me parecían que expresaban de forma más clara lo que yo quería mostrar, digamos. Entonces sí, eso. Bien, estoy de acuerdo con vos plenamente. También, última que te pregunto, que gira en torno a tu trabajo. Por Sí. ejemplo, acá te lo pongo para que lo veas, en el primer párrafo de tu trabajo, hablas de, bueno, hablas de los Ujú. años 60, científicos estadounidenses se agruparon para comenzar a diseñar, bla, 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 y hablas como de un sistema que va evolucionando, ¿no? Llegando a su gran alcance Exacto. mundial, que tiene hoy en día su impresa adaptabilidad, bla, bla, bla. Si uno piensa en ese párrafo, ¿podrías explicar ese párrafo pero desde un enfoque evolucionista? Y Léelo sí, tranquila. sí. Sí, No, sí, yo creo que sí, a ver, porque es como que se va de los distintos estadios dentro de lo que viene a ser el avance tecnológico. bien, y la comunicación. Estamos de acuerdo. ¿Qué Claro. serían estos diferentes? ¿De qué a qué irían estos estadios? Y desde computadoras, desde 5 computadoras conectadas entre sí, a el Internet, que viene a ser eh, una plataforma, digamos, una forma de conectividad que permite la comunicación entre personas de todo el mundo, hasta, por ejemplo, las redes sociales o los teléfonos que permiten conexión entre más personas y mientras más avanza, más se generaliza, digamos.
Yo creo que no, tendría que No, pensar cuáles no, serían muy los bien. estadios, pero más o menos es eso. Estoy callándome como de satisfacción en realidad. Es como bien, bien, Brandy. Bien, nada más, Brandy, te dejo en paz. Me parece que es un trabajo logrado, es una defensa con muchísima espalda y me parece que es una devolución de todas las preguntas con muchísima solidez. No sé si al resto les pareció lo mismo. Me gustan las manitos virtuales que van apareciendo. ¿Les pareció lo mismo a los demás que escucharon? Digo, por ahí yo, digo, no sé, me pareció como muy, muy sólido y muy metida en el manejo de la materia. ¿Lo sentiste así, Brandy? Yo sé que estás Dentro contento de lo que con tu es trabajo. más que nada la investigación, sí, recontra segura de todo. Con Bien, el tema de la materia estuve ahí un poquito más peleando, pero no, creo que se logró bastante bien. con muchísima altura. Sí, yo sé que sos una tipa que estaba contenta de su trabajo porque, nada, mis espías por redes sociales me decían, no, che, la verdad que está contenta, en los estados de Instagram mete y mete y mete Tal cosas, cual. y está contenta y ya tiene las conclusiones, y nada, me causó mucha gracia y que está bueno, porque es un poco lo que tienen que hacer. Tienen que, a ver, se pueden cansar del tema de monografía, obviamente, porque estar 6 meses con lo mismo es un montón, digo, pero cuando uno llega al final entusiasmado, es que al fin y al cabo lo que hizo realmente le gustó y esa es la clave para un trabajo en serio bien Sí, hecho. Lucho, no sabes lo feliz que estoy. Por Bien, fin bien. puedo volver a tener una vida, Lucho. Hoy vas a dormir una siesta increíble. Estelita, ¿querés decir algo? Pues te veo Dale. sin micrófono y no te quiero A ver, escuchar. sí tengo. Bueno, sencillamente saber que iba a llegar a este resultado en cuarto cuando la escuchaba participar, hablar, pensar y discutir con los autores. Un mimo al alma terminar con esa cita de Sófocles, porque creo que nada, saben que en realidad la literatura es el lado de la historia y siempre es el átomo en la célula primigenia, siento que ayuda a todas las demás ciencias sociales, ¿no? Porque es el latido del ser humano. Gracias por ese mimo de Sófocles, porque para mí Había que fue, darle un toque artístico. no, y sentí que dije, ay, sí, pero todo empezó allá, en esa península. De cuarto. A ver, una cosa a Gracias. tener en cuenta, que tengan en cuenta los que van a defender posteriormente. Sepan que en realidad Estela no es que viene específicamente para alguno de ustedes. Estela aparece porque le intriga y porque justo le dan los momentos libres. Vamos, Claro, o sea, no claro. piensen que uno dice como, no, che, Estela no vino al mío porque no, en realidad viene porque viene alguna de las chicas de quinto, o sea, se copó, pero porque tiene que ver con momentos que obviamente ya tiene por ahí un poco Sí, liberados, y por ejemplo, sí. en esta hora claramente ya no tiene clases con ninguno de los colegios. Claro, en la anterior estaba con García Lorca y yo quería tener y no podía, ¿no? Lo digo porque por ahí, viste, ven diferencialmente que vos entrás en uno y en otro y no en el de ellos, y no tiene que ver con una cuestión personal, es que No, nada, y trabajo. además, Lucho, vos sabés que nosotros trabajamos en equipo, ellos saben que trabajamos en equipo, y cuando yo digo quiero seguir teniendo los cuartos es porque quiero mandar sextos que ya Lindo. tengan un piso y puedan trabajar con Sí, vos de otra forma. sí, sí, pero Eh, estos muchachos que están defendiendo tienen un piso como bastante ancho, digo, tengo que admitirlo. Nada, porque también es para ellos, digo, quédense conformes que varios de ustedes, sobre todo los que vienen defendiendo, tienen trabajos muy, muy sólidos. A ver, muy, muy sólidos y muy avanzados. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, digo, son sólidos en mm, serio, o sea, no es que son sólidos porque se los digo para probar la materia, son laburos sólidos en serio, muchachos. O sea, digo, este tipo de monografías pueden ser presentadas en un primero o segundo año de facultad en alguna materia que se los pida, obviamente ninguno va a ver, no sé si va a haber una materia de redes sociales, pero a lo No que voy creo. es ese nivel como de seriedad que por ahí uno admite en un primer o segundo año de facultad, ustedes algunos ya lo tienen y está buenísimo eso, ¿estamos? O sea, porque en realidad les va a facilitar un montón lo que es lo que viene. Obviamente, después la facultad los va a ir desafiando de otra forma, porque si no, no sería facultad. ¿Estamos? O sea, si no, no encontraríamos como el otro piso de una educación superior. Pero por lo menos para que transiten primero y segundo año con comodidad y que después obviamente se pongan a la altura de lo que les pide la facultad en cuestión. Pero bien, nada más. Muchachos, los libero. Ha sido un placer. Corto esto.